Buenas tardes para todos. Vamos a comenzar entonces con nuestra tercera conferencia web. Recuerden entonces que nos quedarían entonces faltando una sola conferencia web para el día 1 de septiembre a la misma hora. ¿Listo? ¿Me confirman si en este momento están viendo la pantalla? Buenas tardes, sí, señora. Listo, gracias. Entonces vamos a recordar por dónde ingresamos a Sofía Plus para la parte de actualización de lo que tiene que ver con la parte de sus datos básicos, ¿sí? Entonces, vamos a ingresar por Sena Sofía Plus, que ahora es por la página de Betowan, ¿sí? En esta página, en la parte inferior, les va a dar el ingreso a Sofía Plus, la cual ustedes tienen todos sus datos para poder ingresar a ella, ¿sí? Esta parte es supremamente importante porque finalmente es el aprendiz quien hace ese ajuste de información frente a esos datos personales y por supuesto a todo lo que tiene que ver con la carga del documento en versión PDF hacia el sistema para el proceso de certificación. Recuerden que son para ustedes un total de evidencias de aprendizaje para esta semana número 3. Entonces tenemos 3 evidencias de aprendizaje. Un foro sobre abordaje de situaciones identificadas frente a la salud de las víctimas de violencias sexuales, una evaluación sobre los pasos de la atención integral en salud a víctimas de violencias sexuales e intervención en urgencias de acuerdo al tiempo transcurrido desde la violencia sexual. Recuerden que está el foro, este foro tiene las indicaciones como tal, acá van a encontrar todo lo que tienen que responder, ¿sí? Son 3 preguntas. Por favor, insisto, no hacer réplicas a ningún compañero, por lo cual cada réplica será eliminada. ¿Por qué? Porque solo la intervención de ustedes dando las 4 respuestas a las indicaciones que se les está dando. Es decir, está el caso práctico como tal y se hace las 4 preguntas. ¿Qué sentimiento le produce la situación de Zulmira? Comente la actitud y decisión del médico en relación a la normatividad relacionada frente a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué información de acuerdo a la normativa vigente podría haberle dado el médico a Zulmira? ¿Y cuál hubiera sido la atención del médico en cumplimiento a las normas? Recuerde responder con una respectiva, digamos, argumentación. ¿Sí? Por favor, entonces no hacer réplicas de absolutamente nada a sus compañeros. Sí, estoy de acuerdo, ese comentario inmediatamente eso lo elimino, le coloco 10 porque no está siguiendo las instrucciones, entonces está evitando o traumatizando el proceso de calificación de estos foros. Por favor, 0 réplicas en los comentarios de las intervenciones de sus compañeros. ¿Listo? Entonces tenemos un foro. El tema del foro entonces se los dejé allí especificado. Vamos a tener entonces también como una evaluación, ¿sí? Esta evaluación recuerde que tiene intentos también ilimitados, eso se los dejé con un límite de tiempo de 1 hora y media, la calificación para aprobar es del 70%, ¿sí? Para que lo tengan presente. Bien. Y por último tendríamos entonces la evidencia de aprendizaje, que es toda esa intervención. Acá está el caso, ¿sí? Para que lo tengan presente. Modo de entrega en PDF, descargue el documento en el recuadro verde, es decir, acá van a encontrar el anexo, lo descargan, lo diligencian y lo suben en formato PDF. ¿Listo? Claro, entonces las evidencias de aprendizaje para la semana número 3. Sí, señora, claro. Sí, señora. Muy bien, gracias. Y el material de apoyo, recuerden entonces que debemos desplegar el tema de cada actividad, como les estoy mostrando acá. Tenemos entonces el material
de formación para la actividad de la semana número 3 y un material complementario. Entonces lo pueden descargar, lo pueden guardar en sus ordenadores. Esto es lo que les va a ayudar finalmente a dar respuesta a las preguntas del foro, respuestas a lo que es la evaluación y, por supuesto, hacer la entrega del documento correspondiente a la semana número 3. ¿Listo? Bien. Importante que estudien estos temas. Recuerden que lo pueden ver de forma interactiva o en forma descargable PDF, como lo pueden ver acá en pantalla. ¿Listo? Para que lo tengan también muy presente. ¿Listo? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, señora. Perfecto. Cindy Peña. Sí, señora, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que cuando subí las evidencias, me hiciste un comentario como que quedaron en borrador, algo así, entonces no entiendo cómo, o sea, no presentarlas en borrador. No presentarlas en borrador fue algo que dije desde la primera sesión sincrónica, que verificaran muy bien, porque yo no respondo por esa calificación. Yo califico, pero no respondo si se le ve en el centro de calificación, porque usted lo dejó en modo borrador, no lo envió en forma de enviado. Entonces, eso es responsabilidad del aprendiz, no del instructor. Por eso le dije, verifique que sí se vea reflejado en su centro de calificación, porque si no, significa que tiene que volverla a enviar. Por eso les he dicho y les recalco y les hago hincapié, no dejar esa evidencia en modo borrador, sino enviada. Que vean ustedes que sí cargó, que cuánto pesó el documento, que diga enviada, entregada. Pero si me lo dejan en modo borrador, ya es responsabilidad de cada uno de los aprendices, porque no puedo responder por eso. Bueno, sí, señora. ¿Listo? Gracias. Verifiquen muy bien el centro de calificaciones. ¿Listo? Recuerden cómo se verifican. Parte izquierda de su plataforma. Voy a mirar a ver si me cambia rol aprendiz. Miremoslo así, en el rol de aprendiz. Miren, la parte superior dice acá aprendiz. ¿Listo? Parte izquierda, calificaciones. Ya ustedes verifican cómo ven sus actividades. ¿Sí? Si van bien en un avance. ¿Sí? Recuerden que esas tienen evaluaciones y actividades interactivas, ¿sí? Entonces, miren, vamos en la semana número 3, entonces foro de abordaje, evidencia de acuerdo al tiempo transcurrido desde la violencia sexual y una evaluación. Listo. Documento que lo encuentran ahí en las instrucciones, descárguenlo y lo diligencia. Listo. Entonces, ustedes van mirando esos seguimientos. ¿Listo? Parte izquierda de la plataforma, calificaciones, y este es su centro de calificación para que vaya monitoreando. Si tiene actividades en D o en A, pues D significa que está desaprobado y A significa que está aprobado. Van a corregir aquellas que están en D. Y lo que le pasó a la compañerita, si lo dejó en modo borrador, debe venirse para este centro de calificación e identificar si realmente sí fue calificada. Porque yo califico, pero no puedo responder por algo que está en modo borrador, solo cuando se envía de manera correcta. ¿Listo? Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? No. Perfecto. Entonces, comencemos con la clase magistral. ¿Listo? Voy a dejar de proyectar un momentito. Voy a insistir a ver si Sofía sí nos va a dejar ingresar para recordar cómo pueden actualizar como su información. Recuerden también no utilizar Google Chrome. Miren lo que pasa con Google Chrome. Entonces, no nos deja ingresar bien a la plataforma. Cuando van a hacer otro envío de la evidencia, tampoco les deja ingresar como tal. Tienen que eliminar los
digamos, se llaman ventanas emergentes, tienen que ir en la parte de configuraciones del buscador, es un poco más complejo, entonces mi opción siempre es no usar Google Chrome, sino utilizar otros buscadores como son el tema de Mozilla, Google Edge, también el operador Opera, el buscador también Brave, ¿sí? Que en eso sí ya funciona mucho mejor la plataforma, incluso Sofía Plus, incluso el tema de lo que es Ayuna, ¿sí? Bueno, en la parte de anuncios, les dejé un anuncio que habla sobre lo que es, digamos, la oferta permanente dentro de los cursos que son competentes al área de salud. ¿Sí? Voy a dejar de compartir un momentico porque tengo que ingresar mis claves. Entonces, denme un segundito y nuevamente proyecto. Ya les proyecto de nuevo. Denme un segundo, por favor. Denme un segundito porque se está complicando el ingreso a Sayuna por esta plataforma. No está dejando ingresar. Listo. Ahora sí. Bueno, esperen un segundito que hoy como que la plataforma, ahí ya voy a volver a presentar la pantalla. Ahora sí. Me confirman si están viendo la pantalla de Sofía Plus. Sí, señora. Confirmar, sigue grabando. Listo. Entonces, acá en la parte del rol de usuario, recuerden entonces que debemos entonces hacer la actualización de todos los datos básicos y hacer el cargue de documento en formato PDF por ambas caras. Para quienes tienen el permiso especial de permanencia vencido, recuerden que no se deja certificar. Entonces, por favor, actualicen ese documento en la entidad correspondiente. Optar por cédula de extranjería en caso de que lleven más de 5 años en el territorio nacional o también por el permiso especial de protección que tiene una vigencia de 10 años.
Para el resto de nosotros como colombianos, entonces el documento en amarillo pues que tenemos o las nuevas, entonces por ambas caras. Y si es cédula digital, pues debe estar soportada en el documento PDF. ¿Listo? Eso es como las recomendaciones. Esto porque es importante para aquellas personas que tienen todas las evidencias de aprendizaje superadas cada una de ellas en el 70% para poder llegar al proceso de certificación. Mire que estamos a tiempo. La semana número 4 solamente son 3 días. Entonces vaya planeando ese seguimiento de esa actividad. Recuerden que están habilitadas esas evidencias para que vayan como un poquito adelantando y no dejar todo a última hora, porque el día 3 de septiembre cierra la plataforma al mediodía. Entonces es importante que tengan esa fecha importante dentro del desarrollo de sus evidencias de aprendizaje. ¿Estamos claros entonces? Sí, señora, todo claro. Muy bien. Voy a dejar de presentar entonces y voy a empezar entonces a hacer la clase magistral. Recuerden que si tienen dudas e inquietudes, está entonces el enlace de grabaciones, secciones en línea. Allí van a encontrar grabación de la semana 1 y semana 2. ¿Listo? Me confirman si nuevamente están viendo mi pantalla. Sí, señora. Perfecto. Bien. Voy a cerrar esta. Bien, dentro de las evidencias, entonces, recuerden que cada semana tiene su guía de aprendizaje. Total de evidencias, entonces, para la semana 1 tenemos 4 evidencias, semana 2, 3 evidencias, semana 3, 3 evidencias y semana 4, otras 3 evidencias finales, ¿sí? Bien. Dentro de esta semana vamos a ver, evaluar y aplicar esos lineamientos de abordaje de atención a víctimas de violencia sexual según unos protocolos establecidos y unas políticas públicas. Entonces aquí vamos a hacer un encadenamiento de esas rutas integrales de atención frente a estas posibles víctimas. Que es importante tener en cuenta que hay que evaluar ciertos ítems, hacer las RIAs de manera muy específica dentro del centro de salud como tal para poder hacer como la activación de la cadena y restablecer esos derechos a la víctima, como lo hablábamos la clase pasada. Dentro de todo esto, entonces recuerde, siempre vamos a tener un tema de la calidad de vida. Esto hace parte de esos acuerdos internacionales, ¿sí? Desarrollo sostenible, y en el desarrollo sostenible es toda esa prevención de violencias de género como tal frente a ese bienestar económico como tal de una sociedad. Los entornos, el entorno donde podemos presentar este tipo de violencia son todos los entornos, desde lo laboral, desde lo académico, ¿sí? Desde lo social como tal, como comunidades. Y todo va en un enfoque que es el PIP, que es la promoción y la prevención, promoción de las enfermedades, promoción de la salud. Dentro de todo ese entorno saludable hablamos también de la salud mental como un eje prioritario dentro de la vigilancia epidemiológica pública en nuestro territorio. El tema del enfoque intercultural es finalmente fomentar toda esa convivencia entre las personas de diferentes culturas, religiones, etnias y demás. Finalmente, como que con todo el tema de la estrategia del respeto, consolidación de derechos y también de nuestros deberes como ciudadanos frente a algo del comportamiento de la aplicación de las políticas públicas como tal. Recuerden que todo es una estrategia. Dentro de esas estrategias, todo lo que tiene que ver con la psicoeducación y es educar todos los entornos académicos, laborales, sociales y culturales. Todo el tema comienza también con algo que se llama la afectación a la salud, que no es solamente la ausencia de una enfermedad, sino todo lo que tiene que ver abarcado a ello, es decir, la parte psicológica, física, social, económica y demás. Dentro del tema del eje de la salud mental, entonces se ve el tema de todas las violencias generadas a nivel de género y, por supuesto, a las víctimas de violencia sexual.
Desde el punto de las violencias, todo empieza también bajo unos ejes o realidades culturales que tenemos. Dentro de todo eso empezamos a identificar todo lo que es la parte intrafamiliar. Dentro de la parte intrafamiliar se ven todas esas violencias, finalmente como hay, digamos, una exposición a unas agresiones físicas, verbales, psíquicas, psicosociales y demás, que finalmente se vieron dentro de ese entorno de crecimiento de la persona afectada. Y el tema de violencia de género lo habíamos abordado bastante amplio la sesión sincrónica pasada. Recuerden que esto hace parte de toda esa vigilancia pública, desde esa medicina como tal, de esa parte disciplinaria. Y esa parte de disciplina, hablamos de esa epidemiología y eso entra dentro de todas esas estadísticas. Hoy vamos a ver un poquito de las estadísticas que tenemos a nivel región local, pues, como en región Antioquia, pero también vamos a verlo desde el punto de la región a nivel nacional. Desde el punto de los factores, recordemos entonces, hay unos 3 ejes de la violencia: individuales, familiares, sociales y comunitarias. Dentro de todos estos enfoques son descendencias dentro de todo lo que es la convivencia del ser humano. ¿Qué es importante tener en cuenta? Pues que finalmente siempre va a ser una cohibición, un miedo, finalmente un dominio, así sea de una persona conocida o no, frente a la víctima, ¿sí? Dentro de otros conceptos, siempre vamos a evaluar los riesgos que tiene la persona antes, durante y después. Y finalmente, cómo se valora y cómo finalmente se activan todas esas rutas integrales de atención en salud. Recordando desde el punto de la legislación, entonces tenemos el decreto 780 que habla sobre todas esas normas reglamentarias preexistentes en el sector salud. Y finalmente, con el carácter obligatorio que rigen al sector. Es decir, finalmente hay algo, una norma específica donde nos obligan a tener una atención en salud. Desde la violencia es un delito y debe ser denunciado. Es que yo lo perdono, es que yo voy a esperar, es que no, todo acto de violencia se convierte en un delito. Y ese delito va enmarcado a través también de una resolución y de una ley. La ley 1959 del 2019, muy actualizada también, por medio de la cual se establecen las directrices generales del acceso a la justicia, recepción de denuncias, investigación, judicialización y persecución del delito de violencia intrafamiliar con ocasión de la expedición de la ley 1959 del 2019. Entonces, ya tenemos además otra normatividad vigente frente a este tipo de violencias. ¿Ya? Dentro de otras normatividades, entonces hablamos desde la Constitución Política Colombiana, como en el artículo 42, tiene que ver todo ese núcleo fundamental frente a la sociedad y de formas de discriminación de la mujer, es decir, todo lo que tiene que ver con esa violencia. La ley 599 frente a esos delitos contra la libertad y la integridad y la formación sexual. La ley 1257 que finalmente hace una prevención y sanción de las formas de violencia y discriminación contra las mujeres a través de algo que se llama el Código Penal dentro del procedimiento penal. El decreto 2734 frente a las medidas de atención frente a las mujeres víctimas de violencia, la ley 1719 que ha sido modificada a través de las leyes 599 del 2000 y ley 906 del 2004, que finalmente adoptan todas esas medidas de garantizar ese acceso a la justicia frente a las víctimas de violencia sexual. ¿Sí? Y también acoge todo lo que tiene que ver con esa violencia sexual frente al conflicto armado. Y la sentencia 754 del 2015 que hace todo ese efecto de protección frente al derecho a la salud que ya está, impone finalmente el Estado de obligación de garantizar ese acceso a esos servicios integrales a las víctimas de violencia sexual. Por eso se crean pues esas rutas integrales de atención y la línea púrpura sale dentro de todos estos procesos sancionatorios a nivel normativo. Bien, desde esos 5 buenos ejes de prácticas, pues entonces tenemos todas esas relaciones de la comunidad, las identificaciones de género, respuestas proporcionales, el tema de derechos humanos y las interconexiones, que finalmente eso hace dentro de toda una sociedad unos ejes de buenas prácticas de convivencia y demás, ¿sí?
Dentro de estos tipos de casos de violencia intrafamiliar, recordamos entonces que teníamos casos como el abuso sexual, la violencia de género, la violencia doméstica, la violencia contra los menores de edad y lo último, pues que están empezando a salir cifras muy preocupantes frente a lo que es la violencia contra los adultos mayores. Bien, ¿dónde se presenta esa violencia de género? Entonces recordemos que entonces está en todos esas digamos, contextos de vida, ¿cierto? Que finalmente pueden afectar a cualquier miembro de la familia. Tanto así que finalmente la violencia de género tiene unas bases de supuestamente de superioridad frente a un sexo o frente a otro y finalmente puede presentar manifestaciones muy variadas de violencia, ¿sí? Dentro de esta nueva era, entonces hablamos de una era digital. En esta era digital, entonces ya hablamos frente a esos acosos, frente a lo que tiene que ver con las redes sociales, el tema de interferir frente al internet, frente a las búsquedas que hace la persona y demás, espiar finalmente, ¿sí? Esos son algunos ejemplos como de la nueva era digital que tenemos, el tema de intimidación sexual por medio de juegos. Creo que han escuchado digamos, un caso muy recurrente con el tema con los menores frente a lo que son los juegos en línea. Uno muy famoso en el cual se han identificado demasiados pedófilos dentro de esos juegos en el cual intervienen con los menores. Entonces, todas esas eras, esta nueva era digital también enmarca todos esos códigos reales de comportamiento y de patrones humanos que nosotros tenemos frente a esa protección a los menores. Entonces, es importante también hacer esa protección al menor frente a esas posibles violencias sexuales que se ven desde el punto digital. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora, todo muy claro. Bueno, muy bien. Dentro de todo eso, entonces hablamos de la victimización. Recuerden, pues entonces que no podemos hacer revictimización a la víctima en el momento de esa atención necesaria en salud. Teniendo en cuenta qué es el concepto de victimización, esto hace parte dentro de esos procesos, digamos, disciplinarios que nosotros vamos a tener que marcar todos esos procesos necesarios para brindarle una muy buena atención a la víctima, ¿sí? Entonces, hablando desde ese concepto, este tipo de victimización surge bajo un marco de la interacción de la víctima del sistema jurídico y penal y el cual puede causar consecuencias económicas, sociales, psicológicas de manera negativa frente a esas víctimas, ¿sí? Entonces, la realidad del sistema penal, empezamos que hay una justicia, hay unos procesos, son un poco lentos y todo se convierte en una evidencia. Por eso hay que hacer una muy buena custodia de las evidencias encontradas con la víctima que ha sufrido esta violencia. Importante tener en cuenta esa identificación de esos nuevos factores de riesgos que tiene la víctima frente a ese victimario, frente a nuevamente estar expuesta a una situación igual de crítica. Y de acuerdo a todo eso hay que identificar todas esas situaciones que vayan a desencadenar consecuencias más adversas en la salud mental de la persona que ha sufrido esta violencia, ¿sí? Finalmente, esos factores de riesgo, pues nosotros tenemos que activar también esos factores de protección, no solamente esos mecanismos de acción a nivel penal y jurídico, sino también con su red de apoyo frente a esa protección y que la víctima siempre sea salvaguardada, ¿sí? Dentro de esa parte hay que identificar esos recursos humanos, técnicos y también para que se vuelva a generar todo ese desarrollo integral de esa persona que ha sido víctima de la violencia sexual. Dentro de toda esa parte de integración, de atención, finalmente de la víctima de violencia sexual, recuerden que esto no tiene diferencia de edades ni estratos, esto puede pasar en cualquier momento, en cualquier estrato social, en cualquier entorno, ¿sí? Y también en cualquier momento de la vida. Entonces, de acuerdo a todo esto, pues hay que tener unos conocimientos y unas habilidades y además unas actitudes, ¿cierto? Es casi que humanizar el servicio de esa atención en salud, ¿sí? Ser muy, digamos, empático con la situación
y por supuesto no hacer digamos, ese tema de revictimizar a la víctima, ¿cierto? Entonces, todas esas actividades finalmente hay que identificar cómo y en qué momento se hace el tema de las muestras y cómo se hace esa custodia de las muestras, tanto para VIH y SIDA, el tema de la profilaxis, el tema sobre la identificación del embarazo, el tema sobre toda esa atención en salud mental y finalmente todos esos seguimientos y protocolos establecidos pues desde el Ministerio de Salud. Y además pues la activación pues, frente a las entidades necesarias de vigilancia y control como son pues policía, todo lo que tiene que ver digamos con el sistema judicial. ¿Sí? Desde este paso, entonces vamos a identificar y asegurar la profilaxis, identificar y asegurar la profilaxis para todo lo que tiene que ver la prueba de VIH y SIDA. Paso 8, asegurar la anticoncepción de emergencia, asegurar una intervención terapéutica inicial frente a lo que tiene que ver con el tema de la salud mental, planear los seguimientos clínicos y paraclínicos requeridos para la víctima, derivar hacia otros profesionales de la salud que se requiera. Recuerde que para activar el paso 10, pues entonces existe una norma, no podemos desconocer la norma porque es obligatorio cumplimiento cuando se identifica a la víctima de violencia sexual. La resolución es clara y se debe de planear todos los seguimientos clínicos y paraclínicos. No se puede negar este servicio. Entonces es importante leer nuevamente esa norma. Desde el punto o paso 12 es derivar hacia otros sectores que estén involucrados frente a esa atención inicial del caso. Aquí también va psicología, psiquiatría y demás. ¿Sí? Efectuar los procedimientos de vigilancia epidemiológica. Recuerden que hay que reportar entonces hacia el sistema pues digamos, este caso. Realizar el seguimiento rutinario finalmente a esa víctima. Y el 15 paso es cerrar de manera adecuada el caso, ¿sí? Dándole cierre pues en el sistema. Dentro del paso 6, entonces cuando hablamos de asegurar la profilaxis dentro del, digamos, dentro de todo este marco, finalmente hay que identificar, digamos, esos servicios de urgencia, los kits y demás, ¿cierto? El kit post-exposición y el kit de EPP para las personas pues, que van a desarrollar finalmente este proceso. Dentro de esta toma de exámenes de laboratorio no es un prerequisito para iniciar la profilaxis. Entonces, finalmente hay que identificar pues como todas esas recomendaciones y los protocolos y procedimientos para desarrollar pues toda esa disponibilidad del procedimiento. Dentro del paso 7, entonces la exposición, ¿cierto? Las condiciones de riesgos, identificar dentro de estos temas hay que tener en cuenta los tiempos. Dentro de esos tiempos, en las primeras 72 horas, frente a lo que ocurrió como tal, hay un tema de una prueba rápida para el VIH. Entonces, hay que identificar también el proceso para iniciar el tema de la profilaxis, ¿sí? Y finalmente, todos esos efectos secundarios que finalmente hay que estar dándole la comunicación, pues, a la persona. Dentro de todo esto, pues finalmente hay una exposición a los riesgos y finalmente es identificar muy bien el proceso y desarrollar muy bien el proceso. Dentro de esas condiciones del riesgo como tal, también hay que generar también una identificación de las condiciones de riesgos como tal. Entonces hay que identificar la exposición, dónde fue, en qué lugar fue y finalmente cómo se hace, pues finalmente toda esa toma de pruebas. ¿Listo? El paso 8, que es el aseguramiento frente a la anticoncepción de emergencia. Entonces, es un producto que, pues, finalmente, producto de esta violación como tal, conlleva unos riesgos. Y dentro de esos riesgos es, pues, entonces, quedar en embarazo, ¿cierto? Por esta razón, finalmente, hay que tomar en cuenta, entonces, el anticonceptivo de la emergencia y, finalmente, que se brinde de manera oportuna y completa, ¿sí? Importante que estas interrupciones voluntarias del embarazo finalmente resultan parte también dentro de esa violencia. Y una vez intervenidas, pues finalmente hacen parte de esa morbimortalidad frente a estas personas que han sufrido esta violencia. Importante tener en cuenta entonces la activación de la resolución 459 del 2012. También
se hacen como unos pasos frente a lo que tiene que ver como a esos procedimientos frente a los menores de 14 años. Recuerden que todo tiene que tener también una denuncia. Recuerden los consentimientos informados y divulgados. En caso de que sean menores, pues entonces consentimiento informado por el responsable del menor. Dentro de todo este acto hay una decisión o una medida administrativa y además judicial. Finalmente debe adoptarse en la relación con los niños, pues entonces este restablecimiento de los derechos, y finalmente vamos a tener que tener en cuenta todos los procesos y procedimientos, tanto administrativos como legales, para poder darle pues una atención adecuada al menor. Dentro del aseguramiento de la intervención terapéutica inicial, finalmente estamos hablando a nivel de la salud mental, entonces finalmente hay unas urgencias especializadas a nivel de la psiquiatría, a nivel por medio de un psicólogo, para que se garantice finalmente ese cubrimiento de esa atención clínica inicial en materia de salud mental. Dentro de todo esto hablamos siempre de unos primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? Igual esa atención de los primeros auxilios psicológicos, recuerden que no siempre debe de ser un profesional de la salud, por lo tanto nunca va a ser reemplazable esta atención de primeros auxilios psicológicos por un psicólogo especializado, ¿cierto? Entonces, finalmente, siempre se debe garantizar primero ese primer paso inicial, como para empezar a abordar el tema, pero siempre se debe activar el psicólogo acompañante frente a este proceso de la salud mental. Dentro de todo este tema, pues es importante tener unas consideraciones como valorar la implicación de la agresión frente a ese contexto en lo que pasó, cómo está esa salud mental de la víctima y qué tipo de violencia sufrió. Todas esas víctimas sienten finalmente una vergüenza, una culpabilidad, unas preguntas, el tema de que, pues, por supuesto, no revictimizar con el tema de que venga, cuénteme, el tema del venga, cuénteme, siempre vamos a estar sujetos a revictimizar a la víctima, ¿sí? Hay que escuchar muy bien el relato, qué pasó, qué conocimientos, hacer una muy buena toma de datos de la información frente a todo lo que sucedió, elementos, recuerdos que tiene la víctima. Y tratar a la víctima siempre con una dignidad. Siempre hablo de la humanización del servicio de salud, esa empatía con la persona que finalmente fue violentada dentro de ese proceso, pues, de violencia sexual. Dentro de todo esto, dentro de los planes de seguimientos clínicos requeridos para la víctima, entonces hay unos tiempos de seguimiento hasta los 12 meses. Es importante activar toda esa realización de actividades como son las pruebas de embarazo, realizar lo que son las pruebas confirmatorias de las ITS, la valoración médica completa, la evolución física de la persona y mental. Dentro de las 4 semanas, ese seguimiento bajo esas instituciones y esas rutas de protección y justicia, valoraciones médicas complementarias frente a esa evolución física, mental y social, ¿cierto? Y por supuesto la identificación de su red familiar. 3 meses, hablamos ya de asesoría pre y post de la prueba confirmatoria en caso de tener un VIH y SIDA positiva, valoración médica completa, revisar nuevamente esa evolución tanto física como mental. Y a los 6 meses, asesoría del pre y post prueba confirmatoria del VIH. Nuevamente se hace una valoración médica y también una valoración a nivel mental. Y a los 12 meses, pues nuevamente se hace esta prueba de asesoría y prueba confirmatoria frente a VIH y valoración médica completa, ¿sí? Entonces, derivar hacia otros profesionales, cuando hablamos de derivar hacia otros profesionales, derivar hacia otros sectores involucrados, efectuar procedimientos de vigilancia en salud pública, entonces es identificar cómo fue esa violencia frente y cómo activamos todas esas rutas integrales de atención frente a esa víctima de violencia sexual. Dentro de todos estos hablamos entonces de profesionales especializados para cada uno de esos eventos como tal, el trauma físico, los traumas psicológicos, si se requiere ortopedia, neurocirugías, bueno.
todas las cirugías complementarias necesarias o procesos necesarios especializados. Desde el paso 2, entonces, cuando hablamos de otros sectores involucrados, entonces finalmente se aproxima todas las actividades frente a lo que fue el caso inicial, ¿sí? Y cómo se ha ido evolucionando. Y el paso 13 es frente a ese procedimiento de vigilancia de salud pública que finalmente hay que identificar unos procesos obligatorios de cumplimiento y adecuar todos esos procesos de vigilancia de salud pública para la parte médica y digamos, para clínica como tal. Dentro de los últimos pasos, que es realizar esos seguimientos rutinarios y efectuar un cierre adecuado del caso, entonces finalmente hablamos dentro de todo ese cumplimiento de esos pasos que finalmente lo despierta una norma como tal y finalmente cómo va estos seguimientos, cómo están los controles y finalmente programar si se requiere especializaciones adicionales o no, como en psicología o en psiquiatría. Y también pues frente a recuperación a nivel físico, ¿cierto? Ortopedia, en fin. Y ya para hacer el cierre del caso, pues finalmente dentro de esas competencias de la urgencia y la emergencia que se citó como tal frente a la víctima sexual, finalmente se le da de alta a la víctima y se identifica si se debe planear o se genera un seguimiento o planeación de nuevas intervenciones, ¿sí? Dentro de todo esto también se aborda todo ese eje integral de asegurar esa atención y esas recomendaciones y finalmente hacer ese seguimiento final frente a lo que tiene que ver con las fórmulas médicas, procedimientos y finalmente si se identifica signos y síntomas de alarma que se esté presentando con la víctima. Dentro del protocolo de atención integral frente a la salud de las víctimas, entonces hay unos pasos fundamentales, que es la preparación de la comunidad para acceder a los servicios integrales de salud, entonces realizar toda esa ruta integral de la atención como tal, activando las líneas que habíamos hablado también en la sección sincrónica número 2, verificar digamos, el mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias frente a todos esos procesos necesarios que requiere la víctima agredida sexualmente. La recepción inmediata de la víctima que ha sido víctima de violencia sexual frente a esas urgencias médicas, realizar la completa valoración de la persona, aseguramiento del anticonceptivo de emergencia, aseguramiento de la profilaxis, asegurar la profilaxis, digamos, también de la sindromática por ITS. Hablamos del paso 5, que es la toma de todas esas pruebas diagnósticas como tal, aseguramiento de intervenciones, el seguimiento de los pasos o seguimientos clínicos requeridos, derivar hacia otros profesionales, derivar hacia otros sectores vinculados o que se involucran en la atención. Finalmente, hay un procedimiento de vigilancia de salud pública y se realiza un seguimiento rutinario y se efectúa el adecuado cierre del caso. Entonces, los primeros auxilios psicológicos finalmente es un apoyo dentro de ese proceso. Por eso, de hecho, nosotros tenemos un curso dentro de la institución que se habla de primeros auxilios psicológicos. Entonces, como les digo, es un primer momento en caso de que no esté a su disposición inmediatamente el psicólogo, ¿sí? Entonces, un profesional de la salud bajo esta certificación de primer auxilio psicológico se puede empezar a activar mientras que llega pues su profesional ya de psicología y psiquiatría, ¿sí? Finalmente es un caso que se toma, digamos, como apoyo complementario a esa atención de la urgencia con el objetivo de preparar finalmente ese terreno con la víctima, ¿cierto? Y posteriormente ayudar a esa recuperación emocional de la víctima. Dentro de todo esto, entonces, hay unas técnicas, hay unos recursos necesarios para poder apoyar a hacer estos primeros auxilios psicológicos a una persona que fue afectada a nivel sexual. Dentro de toda esta parte médica que se ve desde el inicio que llega la víctima a urgencias, pues se identifica cómo se debe efectuar dicho primer auxilio frente a identificar esa evolución inicial mental del paciente, ¿sí? Entonces, siempre debe de realizarse una interconsulta médica especializada de urgencias con el psicólogo o psiquiatra, ¿sí?
Dentro del seguimiento de clínicos requeridos para la víctima, entonces, aparte que ya pasó por el proceso de urgencias como tal, es importante tener ese consentimiento previo digamos, de las víctimas, ¿cierto? Cuando se tiene ese consentimiento de la víctima a nivel adulto, finalmente se presentan seguimientos y consentimientos que van a estar informados y establecidos a un momento inicial de, digamos, como en la atención, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos presente. Si tiene además, digamos, una periodicidad, las 2 semanas, 4 semanas, 3 semanas o 6 meses o los 12 meses como tal, cada uno de esos controles debe cumplir con unos objetivos muy específicos y deben de ser comunicados a la persona desde la primera atención, ¿sí? Para que lo tengamos presente. La definición de casos de violencia de género como casos de causa externa, entonces tenemos la lesión por agresión, sospecha del abuso sexual, sospecha de violencia sexual como tal, entonces tenemos bajo la resolución 459, que es del CIVIGILA, entonces tenemos tortura de la persona protegida, traumas, otras formas, regulación de vida como tal y servicios domésticos forzados. El tema de la sospecha de abuso sexual, pues entonces sería un abuso sexual. Dentro de esa sospecha como tal, entonces hablamos de violencia sexual, violencia de asalto sexual, abuso sexual, explotación sexual o trata y violencia sexual frente a lo que es el conflicto armado. Y esterilización forzada y aborto forzados también, ¿sí? Dentro de las RIPS hablamos que existe una violencia que incluye violación, forzamiento, incestos, abuso, acoso sexual, burlas respecto a su comportamiento, insultos y agresiones durante la relación, sadismo y obligación a tener relaciones cuando no se desea. Entonces, todo eso está clasificado igual dentro de lo que son los códigos del CIE-10 para esas violencias de género, ¿cierto? Eso es un tema ya como de facturación en servicios de ese tipo de salud. Diagnósticos secundarios, según pues el código del CIE-10, entonces hablamos de un abuso sexual, agresión sexual con fuerza corporal ocurrida en una vivienda, en una institución residencial, en otra institución o áreas administrativas públicas, ocurrido en el área del deporte o atletismo, hablamos de ocurrido en la calle o carretera, comercio en un área de servicios, área industrial o de construcción. Área industrial es todo el tema pues a nivel empresarial, el tema de agresión sexual por fuerza corporal o en sistemas agrícolas y agresión con fuerza ocurrió en otro lugar no especificado y también no especificado, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta todo esto. Dentro de la prestación de esos servicios generados como tal, entonces hablamos de la resolución 459 frente a los códigos CUPS. Entonces, consulta médica inicial, consulta inicial de psicología, intervención de crisis, consulta para la orientación IB por medicina y enfermería y psicología, consultas médicas de seguimiento, entonces ya tienen pues como digamos, los códigos a nivel de tiempo, ¿sí? Consulta de seguimiento por psicología y fisioterapeutas requeridas en caso de que lo necesite la víctima. Y está estipulado hasta los 12 meses. Entonces, todos estos diagnósticos frente a esa atención de esa violencia como tal, se debe registrar y tener en cuenta todas esas guías. ¿Bajo qué? Bajo esa resolución 459 y la resolución 412 como tal, que me habla sobre esos protocolos. La resolución 459, que finalmente requieren pues como todos esos servicios de atención y estar pues como disponibles, atendidas a esto. Hablamos de procedimientos y medicamentos también frente a estos códigos como tal. Dentro de todo esto tiene que estar especificado muy bien dentro de su historia clínica, ¿cierto? Recuerden pues entonces que en la evolución de la historia clínica entonces vino a través de la resolución en el año 2019. Entonces es importante tener en cuenta cómo es todo este procedimiento, por decir, este es el algoritmo del VIH como tal, frente a unos tiempos específicos y cómo se hace y qué se debería hacer, ¿sí? Entonces también dentro de esas rutas integrales de cada una de las IPS que nosotros tenemos, pues entonces finalmente identificar cuál es el paso a paso frente a todos esos diagnósticos, la reactivación digamos, de esas citas o de control y demás, y finalmente hasta llegar al punto pues como el cierre.
Cuando hablamos de todo esto, esto es como el inicio, pues, finalmente de la identificación de VIH. Estos son procedimientos y tomas de decisiones y qué evidencia nos queda frente a toda esa intervención que se le hizo, tanto inicial como de seguimiento a la víctima. ¿Cierto? Este sería un algoritmo para un diagnóstico de mayores de 18 meses. Entonces, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se hace? ¿Qué decisión? ¿Qué tipo de resultado arroja? Si es positivo o negativo. Y finalmente, ¿qué tipo de procesos y procedimientos se activan? Ejemplo, tercera prueba con carga viral, ARN viral. Entonces, nos hace cómo es detectable, cómo es indetectable y qué es lo que se hace, un diagnóstico positivo o un diagnóstico negativo. Y finalmente, cuenta con unas pruebas adicionales y diagnósticos tanto negativos como no concluyentes y diagnósticos positivos, ¿cierto? Dentro de esas cifras de violencia de género en Colombia, pues entonces tenemos alrededor de 15.649 casos de violencias de género, 26 feminicidios. Esto frente a las cifras para el año 2022, esto ha aumentado, ¿sí? Frente a eso significa pues que hay ciertos departamentos con mayor incidencia, como por ejemplo el departamento de Antioquia, el Valle del Cauca, que finalmente están acumulando como por un promedio de 27 feminicidios como tal, ¿cierto? Y finalmente seguido como capital, entonces sería Bogotá, con 19 feminicidios. A nivel de homicidios y mujeres, pues esto tiene que ver con violencia sexual y demás. Entonces, en el año 2024 se estaba hablando de este tipo de cifras. Entonces, ha aumentado, finalmente se incrementa de 120 a 140. Esas son cifras del 2024. Hay que revisar nuevamente las cifras del 2025. Esto ha ido aumentando como bajo los ejes como tal o las zonas como más, digamos, dispersas también. Dentro de dentro de esos homicidios también, entonces, de esos feminicidios y demás, y homicidios con las mujeres, pues finalmente hay que tener en cuenta que hay unos derechos, y hay unos derechos de las mujeres cuando son víctimas de violencia como tal. Entonces, finalmente hay una disponibilidad, hay unos recursos jurídicos, legales, además hay unos lineamientos a través del Ministerio de la Protección Social, hay unas rutas de atención integrales que deben funcionar a nivel intersectorial y deben construirse tanto localmente como todas esas entidades de salud con unos protocolos establecidos ya frente a qué, a tener esa protección de la víctima y que la justicia esté a favor de la víctima, ¿cierto? Dentro de esas atenciones integrales, finalmente dentro de esos territorios, finalmente se deben de fortalecer cada día frente a todas esas recomendaciones que surgen también a través del Ministerio de la Protección Social y unas instituciones de carácter técnico que finalmente hacen unos principios de abordaje a la víctima de violencia, ¿cierto? Recuerden pues que entonces la violencia de género entonces va a tener en cuenta estas violencias sexuales, se pueden presentar a cualquier tipo de género de nuestra población. Importante, todo tiene una denuncia. Dentro de esa denuncia se establece desde el marco ley 906 del 2004, que es y hace parte de lo que se expide el Código Penal de Procedimiento. Entonces, en el artículo 69 se habla de unos requisitos de denuncia, de una querella y de una petición. Todo esto tiene que enmarcarse bajo una denuncia, ¿cierto? Y más cuando es una violencia sexual. Entonces, frente a esto hay que manifestar qué pasó, cómo pasó, en dónde pasó, quién es el posible victimario y finalmente denunciarse de manera que esta denuncia permita activar todos esos encadenamientos de la justicia, o sea, procesos, procedimientos y entidades de justicia, tanto territorial como nacional. Y denunciar tiene acceso a esa justicia y esa judicialización del proceso frente a ese agresor como tal. Dentro de la línea de orientación es importante tener en cuenta que, pues, de acuerdo a esas normas que surgen o salen dentro de nuestro territorio, frente a esa justicia y esa judicialización de los casos, se crea entonces la línea 155 que tiene que ver con la orientación a las mujeres víctimas de violencia. Pero hago una aclaración, siempre esta línea también pues tiene que ver
con todas las violencias sexuales, independientemente del género que sea. Entonces, este plan integral garantiza finalmente que estemos libres de esa violencia, finalmente a nivel del COMPE 161, que habla sobre esa equidad también para la mujer. Entonces, es importante tener en cuenta que esto va unido a lo que tiene que ver con la Fiscalía General de la Nación, ¿sí? Las redes institucionales que les hablaba tanto de cómo llega esa interacción frente al restablecimiento de esos derechos de la víctima, entonces hablamos de fiscalía, de la policía, del sistema a nivel judicial, de criminalidad, pues todo lo que tiene que ver con este sistema judicial y finalmente pues el restablecimiento de los derechos del menor que tiene que ver con el ICBF, ¿cierto? Dentro de todos estos procesos, finalmente, es importante tener en cuenta como esos organismos como tal y tener en cuenta que esas rutas integrales de salud para esas violencias, entonces siempre vamos a tener la línea nacional a nivel 155, 123, la línea fiscal general de la Nación 122 y vamos a hablar basada frente a denuncias de violencia intrafamiliar, basadas de género y sexual. Medidas de protección surgen a través de la Ley 1257 del 2008, donde hablan sobre esa sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres y reformas del Código Penal. Entonces, desde la Ley 294, en el artículo 16, se exponen medidas de protección y garantizar todo ese restablecimiento de los derechos a la víctima. Recuerde que es necesario en el momento de la denuncia el nombre de quien presenta esa denuncia, identificación, nombre de la persona, personas víctimas de la violencia, el agresor, el nombre y domicilio del agresor, el relato de los hechos denunciados y solicitar pruebas si es necesaria o estimadas como tal. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a nuestras entidades, pues tendremos que establecer todos esos protocolos y rutas integrales de atención para la víctima de violencia sexual. ¿Alguien más va a complementar la información o la información fue muy clara hasta el momento? La información fue muy clara, profe. Bueno. Listo, chicos y chicas. Bueno, mis estimados aprendices, recuerden entonces que estamos en la semana número 3. Si tienen la posibilidad de adelantar un poquito de la semana número 4, recuerden que la semana número 4 solo tenemos 3 días, desde el 1 hasta el 3, hasta el mediodía. Entonces es importante que tengan esos tiempos dentro de sus agendas. Entonces, esperamos vernos en nuestra última conferencia web, que es la semana próxima, 1 de septiembre, a la misma hora. Una feliz tarde. Gracias, profe, igualmente. Feliz tarde. Muchas gracias, igual.